Bueno, y para iniciar el programa ya estamos con la congresista Susel Paredes del Partido Morado. Congresista Paredes, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Gracias por invitarme a tu Gracias programa. a usted por venir, y quería empezar a ver con un tema que evidentemente preocupa y genera, no sé ya qué le puede generar al pueblo peruano el hecho de ver constantes escándalos vinculados al Ejecutivo, sobre todo al presidente de la República, y cada vez a su entorno más cercano, ¿no? Cada vez más cerca a su propia familia. Es decir, hoy va la primera dama a declarar, pero usted ya conoce muy bien lo que ha sucedido con su cuñada. ¿Cómo interpretamos ya esto? Bueno, primero, recuerdo un comentario que hizo José Ugaz, el ex procurador, un gran penalista, que dice que el Congreso debe ocuparse de las infracciones constitucionales y lo penal lo tiene que ver el Ministerio Público. Y más bien voy a presentar un proyecto en ese sentido, porque estamos judicializando la política y politizando la administración de justicia. Entonces, ese es el primer punto, porque me parece pésimo pues lo que está pasando, es un escándalo, efectivamente, pero quien tiene que perseguir los delitos es el Ministerio Público. Y hay que dejarle que ellos hagan su trabajo, porque las comisiones de investigación que hacen tareas de penalistas lo hacen mal, no terminan en nada. Entonces, y encima hay oportunidades en que blindan a los investigados. Entonces, yo creo que el presidente está con el cerco cada vez más estrecho y, o sea, no sé si le va a valer la pena haber llegado a la presidencia para comprometer a toda su familia. ¿Tú te imaginas que se compruebe que son culpables y que terminen presos todos, los hijos, los primos, la mujer, la sobrina? Eso es lo que llama la atención cuando uno ve este caso en específico, y haciendo un poco de memoria de lo que ocurrió en el país en los últimos 20, 30 años. Claro, acá vemos que el presidente... Está la cuñada, que es la hija de Cariño. Incluso en el domingo, otro reportaje de Punto Final revelaba que se habría usado el celular del propio hijo, para las comunicaciones con Fray Vázquez Castillo en las épocas que se licitaba Puente Tarata 3. Y como usted dice, ¿va a valer la pena? ¿En qué va a terminar toda esta novela? O sea, puede ser una tragedia, ¿no? Porque pueden terminar todos presos, todos. Es una familia destruida. Y la otra es que no es la primera vez. O sea, tenemos los escándalos de Fujimori y su hermana que vendía la ropa donada. El hermano que era embajador en el Japón, el propio hermano del presidente. Y una serie de cosas. Tenemos a Toledo con el Lian, con los hermanos, en una serie de problemas. O sea, tenemos que evitar que los gobernantes entren con clanes familiares. O sea, entra Alberto Fujimori con la hija, con el hijo. O sea, estamos generando dinastías. Tenemos que legislar para destruir las dinastías dentro de las políticas. Tenemos los Acuña con sus problemas, los Luna con su problema. O sea, tenemos que hacer algo para que no tengamos dinastías partidarias que encima, cuando se complican, arruinan a toda la familia. Mencionó un punto importante hace un momento que tiene que ver con la función que tiene el Congreso de la República ante estos enormes casos. No es la primera vez, no es el primer Congreso que se aboca a estas investigaciones. Sí. Pero claro, quizás la gente no lo entiende. ¿Qué utilidad tiene una investigación sobre temas penales que hace el Congreso? Para mí, ninguna. Porque hace gastar recursos, los congresistas no son fiscales, no todos son abogados. Yo soy abogada, pero yo no he ejercido el derecho penal como para estar preparada para un interrogatorio. O sea, hacen mal la investigación porque no saben, pues. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Ugaz. Las infracciones constitucionales, perfecto. Control político. Pero todo lo penal, si tienes datos, como he hecho yo, cuando he hecho las investigaciones con Juan Silva, todo lo que encontré se lo entregué al Ministerio Público. Por ejemplo, también algunos congresistas que tienen algunos temas que la prensa ha denunciado, yo lo he mandado con los datos que tenía al Ministerio Público. ¿Por qué? Yo soy congresista, yo no soy fiscal. Claro.
Y hacemos perder tiempo, porque en ese lapso que utilizan las comisiones investigadoras, que pueden ser un año, y ahora están pidiendo 120 días más útiles que está pidiendo la Comisión de Fiscalización, perdemos plata por las puras. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa el informe, por ejemplo, que presentó el congresista Héctor Ventura, ¿no? Donde ya incluso se señala y dan, digamos, fe que casi el presidente es culpable de lo que se le acusa? Bueno, es que los congresistas no podemos declarar culpable a nadie. Lo que tendría que hacer es, bueno, muy bien, esto hemos encontrado, vaya al Ministerio Público. Pero vale la pena duplicar esfuerzos, gastar el doble de plata cuando el que de una vez investiga el fiscal y el fiscal acusa. Una gastadera de plata, no sé cuántas comisiones investigadoras hay en el Congreso. Si ya hay comisiones ordinarias, si tú encuentras algo que tiene características penales, entrega tu información al Ministerio Público. O el objetivo es impulsar una acusación constitucional que busque inhabilitar políticamente bueno, entonces, a esa persona. Haz eso, pues. Por eso es que yo voy a preparar esta propuesta que tiene el doctor Ugas, la voy a desarrollar para que nosotros, en uso de nuestras facultades de control político, nos aboquemos a nuestra función y solo veamos infracciones constitucionales y ya inhabilitamos. Lo penal al fiscal. Ahora, el tema de la situación del presidente de la República, pues evidentemente implica o genera una crisis política en el país. Claro. Y siempre la gran pregunta que seguimos haciendo ya hace varias semanas es ¿cuál es la solución para salir de esta crisis política? Pero pareciera que el Congreso, y lo saca en un interesante reportaje hoy Hildebrand en sus 13, está abocado principalmente a cómo se va a conformar la mesa directiva. Es que ya, entonces ahí yo tengo una hipótesis. Primera hipótesis, desesperación por conseguir la aprobación de la bicameralidad con todas las cositas que tiene adentro. Que no solo es bicameralidad, sino reelección. Entonces, un congresista, por eso es la desesperación de... O sea, usted lo que me está diciendo es que todo esto está encadenado. Encadenado. No es que impulsar la bicameralidad en este momento es sea para porque... mejorar la democracia. No, lo que quieren es... ¿Cuál es el juego según usted lo ve? Mi hipótesis es, necesitan, por eso han ampliado la legislatura, necesitan conseguir la reelección para que cuando consigan los votos para vacar al presidente, entra el presidente, lo sacan y por eso es que paralelamente están tratando de sacar del juego a Dina Boluarte. Con la acusación constitucional. Claro. Entonces, como es una modificación constitucional, se aprueba en esta legislatura, que se ha ampliado hasta el 15 de julio. En agosto, inmediatamente lo ponen en agenda, con 2 legislaturas ordinarias, se modifica la Constitución y ahí empiezan a disparar. Pin, cae el presidente, pin, cae Dina, entra el presidente del Congreso. Por eso es que es tan importante lo de la mesa directiva, porque quien la presida puede ser el próximo presidente o presidenta del Perú. Ya, pero varios, a ver, lo que hemos consultado, no es que quieran irse, y están interpretando la Constitución de que si cae Castillo, cae Dina Boluarte, bueno, asume el presidente del Parlamento o presidenta del Parlamento, y eso es un llamado a elecciones presidenciales, no de congresistas. Mira, es parte de la crisis política que vive el Perú, también es responsabilidad del Congreso. Por ejemplo, cuando Juan Silva recién entró y que yo lo he perseguido desde el comienzo por la informalidad y después fuimos, y yo decía, ¿por qué no lo quieren interpelar? ¿Pero por qué no lo quieren interpelar? Después entendí, pues, por qué no querían. Estaban tremendos negocios. Entonces, y todavía, esos que en esa época no querían interpelar a Juan Silva, ahora pues son los que quieren votar a todos los ministros porque no lo han chapado, se les ha escapado, indignados, cuando en su momento lo hubiéramos parado en seco al comienzo. Ya, 7 meses duró, ¿eh? 7 7 meses. meses, 4 gabinetes. Entonces, ¿hay una corresponsabilidad con el Congreso? Hay. ¿Cómo probamos que hay una corresponsabilidad? La altísima desaprobación que tenemos, 88%. Que incluso es mayor que la del presidente. Mayor que la del presidente. Entonces, ¿somos corresponsables de esta crisis política? Sí. Entonces, nos vamos todos. Pero pareciera que no lo entienden así muchísimos. Es posible, y se lo preguntaba incluso el propio Jorge Montoya el otro día esta semana, ¿es posible que si
impulsan una situación de ese tipo, donde, bueno, sí, se va el presidente, la vicepresidenta, pero nosotros nos quedamos aquí en nuestro escaño hasta el 2026, ocurra lo que sucedió el 14 de noviembre, cuando la gente se molestó, salía a marchar y cayó Manuel Merino? Mira, puede ser, pero también es cierto que cada vez tenemos más gente protestando frente al Congreso pidiendo que cierren el Congreso. También. Y entonces hay jueves de pleno que tenemos a los que dicen cierran el Congreso y a los que dicen vaquen al presidente, pero cada día van aumentando cada uno. Sí, pues la polarización ha aumentado a un nivel que Entonces, ya es preocupante. ¿cómo no voy a ser consciente yo que el Congreso ha cometido errores? Que el Congreso ha participado de esta crisis. ¿No vamos a hacer una autocrítica? Yo creo que corresponde. ¿Y qué se intentó hacer ayer? Porque ayer ha sido una sesión del Pleno bastante accidentada, donde justamente se está viendo lo que usted me está comentando. Así es. Este intento de impulsar una Desesperadamente. super reforma constitucional que nos lleve a un Congreso bicameral y donde además se está planteando la reelección. La reelección, 3 cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, o sea, el Congreso se blinda. Tenemos también la acusación constitucional contra los órganos electorales, Jurado Nacional Sí. de Elecciones, OMPE, el RENIEC, acusación constitucional contra el Banco Central de Reserva, contra la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, Volver al Congreso un superpoder. o hacer un régimen parlamentario encubierto, dándole todos los poderes. Pero yo no entiendo la estrechez de mente de algunos congresistas que piensan que siempre van a estar en esa posición. En la política las cosas dan vueltas. Y yo siempre digo, ¿y qué pasa si sale Antauro, postula y gana? O sea, otra vez vamos a pedir la vacancia. Y como ahora le han dado todos los poderes al Parlamento, Claro. no van a poder, o sea, la crisis va a ser terrible. Entonces, hay congresistas que no legislan para el país, legislan para sus propios intereses, pensando que siempre van a ser mayoría. Pero ayer, entiendo, no llegaron a los votos porque si hubiesen, digamos, necesitan 87 votos, ¿verdad? Sí. Por ser reforma constitucional. No llegaban a los 87. Yo, por lo que los he escuchado, no, porque algunos decían, la bicameralidad está muy bien, pero aquí aprobamos la primera parte y la segunda, referéndum. Que no se aprueben las 2 veces Ya, en el en el Congreso con Parlamento. 87 votos, sino una con 66 y referéndum. Por ejemplo, el congresista Cabero decía, no, los referéndums solo valen 2 años. Entonces, olvídense de que la gente no quiere bicameralidad ni quiere reelección. Eso no sirve ese referéndum. Rosángela Barbarán decía, miren, han manipulado el referéndum, como que si los peruanos fuéramos estúpidos. Todos hemos votado de acuerdo a lo que queremos. Entonces hay gente que no quería ni bicameralidad ni reelección. Otra reflexión que tengo es, fíjate cómo es la historia. ¿Quién nos convierte en un régimen unicameral? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. Entonces, Alberto Fujimori da un golpe el 93, hace una constitución, perdón, el 92 hace una constitución en el 93 y se hace una constitución a medida Así es. para controlar el Congreso rápido y comprar a sus congresistas. Tan es así que el régimen cae cuando se descubre que compraban congresistas. Ahora, a ver, un Congreso unicameral ni un Congreso bicameral solucionan el problema de fondo de la política peruana, ¿no? no. Usted recordará el Congreso del 85 al 90 y el Congreso del 90 a la fecha. Bueno, el problema tiene que ver con otra cosa. Así es, y como yo digo, además esta es una derrota histórica del fujimorismo, porque los propios fujimoristas que ayer han defendido la bicameralidad, en mi opinión, están reconociendo el fracaso del modelo político de la Constitución fujimorista. Este es un hito histórico. Los fujimoristas reconocen, impulsando la bicameralidad, que han fracasado en su propuesta política. La unicameralidad, según ellos, no funciona. Cosa que hizo Fujimori. Entonces ahora, vamos a la bicameralidad. Perfecto, vamos a la bicameralidad. Pero entonces analicémosla con más calma. Claro, porque no es mala per se, es decir, No, en el sentido ni de que... una de las dos es mala per se. Tienes una cámara adicional donde probablemente tengas mayor nivel de reflexión para pensar mejor las cosas, pero claro, ¿qué te garantiza que los que estén arriba
realmente reflexionen. Y si no reflexionan, Exacto. y si son bandidos, y si son, no sé, Por eso, Diva, cualquier cosa. el problema tiene que ver con otra cosa, de cuál es el menú que nos presentan los partidos políticos. Y ese es el fondo del asunto. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con la reelección? Porque si no tenemos una costra política que no deja avanzar a las nuevas generaciones. 1. 2. Porque ya es una argolla tal que entre todos hacen rápidamente sus gestiones, para decirlo de una manera elegante. En cambio, si no hay reelección, los partidos tendrán que preparar permanentemente cuadros nuevos. Pero ahí también hay que ser conscientes que quien elige o quien premia o castiga al parlamentario es el ciudadano, ¿no? Sí, Entonces, claro. si hay un buen congresista, un buen parlamentario, por ejemplo, Susel Paredes ha hecho una buena labor, se ha peleado luchando por los intereses de los ciudadanos, a mí me gustaría que Susel esté en el próximo Congreso. ¿Por qué quitarle también esa oportunidad al elector de reelegir a su congresista? Por lo que te digo, porque durante años hemos tenido a los mismos, de distintos partidos, pero a los mismos. Entonces, ¿cómo yo le ofrezco una salida a los jóvenes que quieren hacer política? ¿Cómo le doy un estímulo a los jóvenes para que quieran hacer política? Ya, pero también hay... Peor ahora con la lista cerrada, porque ahora la lista la va a hacer las elecciones internas y la comisión política. Claro, porque ¿Quién no van a ser los primeros? Los dirigentes. Porque los partidos no han permitido que se abra la cancha, lamentablemente, que justamente a eso iba la reforma política. Así es. Pero yo insisto con el tema de la reelección, porque, a ver, ¿no te permite también la reelección generar una clase política con experiencia congresista? Aquí, en este Congreso, todos son absolutamente nuevos y la inexperiencia genera muchas veces justamente lo que vemos, mala calidad en la legislación. Así es. Pero esa es obligación de los partidos políticos de claro. tener una reserva preparada para gobernar inmediatamente. Pues yo insisto, el problema, me da la impresión, está más en los partidos políticos que en el sistema parlamentario. Así es, en los partidos políticos. Que no hay escuelas de cuadros, o hay escuelas demasiado técnicas, o escoges a los candidatos. Y valgan verdades, lo que hemos escuchado en esos audios hay gente ahora que vende para la municipalidad. ¿No? Venden las posiciones. Claro, ¿cuánto me cuesta hacer el regidor? Son franquicias. Tal. Listo, exacto. Entonces, tenemos que encontrar una solución para que los partidos sean verdaderamente democráticos y no franquicias donde postular. Solo para terminar, porque es tremendo, vamos a ver qué sucede la próxima semana, entiendo, ¿no? Sí, la próxima, pero yo quiero pedirle a la gente que milite en los partidos. O sea, si no nos involucramos nosotros, no vamos a cambiar las cosas. La física es una ciencia inexorable. Un cuerpo, un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos. Entonces, si no queremos que hayan bandidos, tenemos que estar los que queremos una sociedad justa y democrática. Quería terminar justamente con eso que está relacionado, porque un grupo de jóvenes, entendemos, independientes, están buscando recolectar 250.000 firmas. La principal crítica de los partidos que están en el Congreso es: ellos son del Partido Morado, encubiertos. Bueno, y si fueran del Partido Morado, ¿cuál es el problema, pues? Yo he firmado y estoy de acuerdo. Yo he presentado una ley de adelanto de elecciones que es inspirada en la ley de Pasión Dávila que le hicieron retirar. Pero yo creo que si los responsables de la crisis política somos el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos que irnos los dos, no solo el presidente. Nosotros estamos jalados. Entonces, por eso es que yo apoyo la recolección de firmas de la propuesta. Además, es para presentar el proyecto. Sí, claro. Entra el proyecto, sí, claro. Y sigue la misma... Ahora, el mismo camino que cualquier proyecto de ley. Con todo respeto le digo, ustedes en el Parlamento son 3 gatitos, son solo 3. Yo no sé por qué los asustamos ni que fuéramos tigres. ¿Por qué genera tanto, digamos, ese nivel de animadversión al punto que se ha presentado una denuncia constitucional contra Francisco Sagasti? ¿Quién te asusta? El que te parece fuerte, ¿no? ¿Quién te asusta? El que te parece peligroso. ¿Quién te asusta? El que te puede hacer competencia. Entonces, ya hemos visto que no es cantidad, sino calidad. Y nosotros estamos dando la pelea sin tener bancada.
solo con nuestros pequeños cuerpos. Y cada día con convicción y escuchando lo que dice la gente. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, Omar. Susel Paredes, congresista del Partido Morado. Vamos a cambiar de tema, lo que comentábamos al principio, la participación, la presencia de la primera dama Lilia Paredes en el Ministerio Público. Hoy fue citada, fue por la mañana a rendir su testimonio, como le comentábamos, acudió con un fuerte resguardo policial. Estaban evidentemente los colegas, los reporteros de RPP,